Buenas tardes. Hoy, como siendo día de resurrección, vamos a trabajar en un tema que se llama resucitados con Cristo, que es recordar realmente lo que el Señor hizo y lo que todos nosotros debemos estar recordando. Primero que todo aquí, ¿qué tenemos que recordar nosotros? Dar gracias por todo lo que el Señor hizo en nuestras vidas, ¿verdad? Todo lo que el Señor hizo en nuestras vidas, todo lo que llevó a la cruz, porque eso es lo que realmente, si nosotros hablamos de ser resucitados con Cristo, nosotros debemos tener una vida en libertad, una vida en bendición, una vida en victoria. Entonces debemos mirar que lo que sucedió a Cristo en su muerte, sepultura, resurrección y ascensión es más grande que cualquier otra cosa que haya sucedido. Bueno, ¿qué tenemos que mirar? Que lo que le sucedió a Cristo en su muerte, sepultura, resurrección y ascensión es más grande que cualquier otra cosa que podamos pensar cada uno y decir, bueno, es que ha sucedido esto, pero eso fue lo que cambió nuestras vidas. Porque si usted lo mira y vuelve y lo lee, vuelve y lo mira, ¿qué pasa? Todo era un imposible. Todo era, pero estaba profetizado. Y ahí también entramos que las promesas son cumplidas en el sí y en el amén. O sea, todo lo que el Señor habló, que muchas veces los discípulos, la mayoría, y recuerden que se llegó a la cruz y ellos no entendieron lo que estaba pasando. Ellos no entendieron, ya cuando resucitó, fue que ellos empezaron a decir, uy, sí, ahora sí estamos como recordando. Pero una de las cosas que quiero recordar en esta tarde es lo que fue escrito en Efesios 1, 16, 17 y 18. ¿Qué dice la palabra? No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y aquí viene el punto en el 17, el punto más importante. Viene el punto más importante. ¿Cuál es? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ese es un punto muy importante cuando estamos hablando de la resurrección, porque nosotros podemos saber la historia como la quieran llamar, pero hasta dónde ha sido revelada a ti, hasta dónde realmente tú tienes la verdad, ¿verdad? Alumbrando 18 los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que os ha llamado, que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Qué debemos mirar aquí? Debemos mirar aquí, que es una de las cosas que yo tengo que estar pidiendo. Estamos hoy hablando específicamente de la resurrección, o sea, estamos hablando muerte, sepultura, resurrección y ascensión. Muchas de esas cosas hay unos que la entienden muy bien y hay otras personas que no. Pero de ahí parte el vivir con el Señor. El poder decir, Él vive conmigo. Porque ¿qué pasa? Cuando usted lee la palabra, ¿ve? Yo me voy, pero les voy a dejar, ¿verdad? Cuando el Señor, fíjense ustedes, los que de pronto estamos leyendo ahorita Antiguo Testamento, para los pecados eso era un paseo extraordinario. Saber que nosotros simplemente lo confesamos delante del Señor y el Señor ¿qué hace? Nos perdona. Lógicamente, usted lo tiene que confesar con ese punto de arrepentimiento.
porque si no, pues es una charla más. Pero cuando usted dice realmente, Señor, yo me arrepiento. ¿Qué pasa? Miren lo sencillo a lo complicado que era. Y no vemos que es un regalo del Señor. Entonces, ¿qué nos está hablando aquí la palabra? Que cuando nosotros oremos, leamos la palabra, siempre debemos estar diciéndole al Señor, dame un espíritu de sabiduría y revelación para entender lo que tú quieres. ¿Qué es? ¿Qué dice ahí? Realmente, ¿qué estaba haciendo la palabra en Efesios? Orando para que entendiéramos tres cosas importantes. Lo que Dios hizo por cada uno de nosotros en Cristo. Lo que Dios hizo por cada uno de nosotros en Cristo. ¿Quiénes somos en Cristo? Y lo que tengo en Él. Fíjense que estas tres partes, ustedes que están ahorita y que copian y que toman nota, tomen la nota de cuando lean la palabra. ¿Qué hizo por ustedes Cristo? Podríamos perfectamente decir lo que hizo respecto al pecado, porque el pecado es confesado en este momento para nosotros y es olvidado. Ya es una cosa pasada, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Para cuando uno ve el Antiguo Testamento, eso era un paseo. Entonces, ¿qué pasaba? Realmente simplemente no pasaba, ¿sí? ¿Quién es en Cristo? Hágase usted la siguiente también pregunta. Y lo que tiene en Él, ¿qué tengo en Él? Si nosotros hoy miráramos qué tenemos, tenemos la victoria, la bendición, la libertad, lo tenemos todos. Si seguimos leyendo Efesios 1, 20, 21 y 22, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. 21, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas, que el 22 es lo más importante, es súper importante, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y los dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Qué es? ¿Qué significa lo que realmente estamos leyendo? Significa que Él efectuó, ejecutó lo que sucedió, o también podemos decir efectuó, ejecutó y lo que sucedió, o lo que Dios hizo en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos. O sea, todo el paquete fue en la cruz. Todo fue en la cruz. ¿Qué pasó? Es lo que yo tengo que entender y vivir en victoria. Dios sometió todas las cosas bajo sus pies. Ese es un punto súper importante. Ver que Satanás no gana. Porque el Señor, él ya, ¿qué hizo? Ya le quitó toda la autoridad. Pero ¿qué pasa? Una cosa que tenemos que tener súper cuidado todos es que si nosotros le damos derechos. Bueno, y ahí es cuando yo tengo que ser muy piloso y pensar, sometió todas las cosas bajo nuestros pies. Porque ahí uno dice, ay, no es que se metió el diablo, se fue el diablo. No, es que usted le abrió la puerta. Bueno, con la situación que cada uno podemos saber, con el pecado usted abre puertas, ¿verdad? ¿Qué pasa? Efesios 2:1. Y Él nos dio vida a usted y a mí
cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, ¿qué es? Lo que Cristo obró, lo que Dios obró en Cristo, lo que hizo en Cristo, fue por usted y por mí. ¿Por qué? Porque ¿qué nos dio? Él nos dio vida. Usted sabe que quien tiene el espíritu muerto, pues no tiene vida. Anda, pero un poquitico mal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando Él fue a la cruz, Él nos dio vida. Y recuerde que todo lo que Dios hizo en Cristo, lo hizo por usted y por mí. Y que hay una cosa que hay que tener muy clara. Cristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. O sea, nosotros siempre vamos a estar unidos, porque ustedes no han visto una cabeza sola o un cuerpo andando solo, ¿verdad? Que también hay que entender de lo que estábamos ahorita mirando, si Él está sentado, usted está sentado. Y si Él es bendecido, usted es bendecido. Vuelvo a repetirse. Si Él está sentado en los lugares celestiales, usted está sentado. Y si Él es bendecido, usted es bendecido. Bueno, 1 Corintios 6:17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Miren, eso lo hemos leído muchas veces, lo hemos repetido muchas veces y a uno se le olvida. A uno se le olvida y a veces de verdad brinca la situación. ¿Y qué pasa? Me dice, pero si tú estás, tú tienes el control. Recuerde, usted es uno con Él. Usted está unido a Él. Lo que está en Él, como la cabeza, también está en el cuerpo de usted. Por eso, ¿qué decimos? Somos templos del Espíritu Santo. Y una cosa súper importante que tenemos todos que entender es que lo que les acabo de decir, usted no ha visto una cabeza caminando por ahí y un cuerpo sin cabeza. Pero, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo todo lo que pertenece a la cabeza le pertenece al cuerpo. O sea, todo lo que el Señor, lo que acabamos de leer, ¿qué pasa? Todo eso me pertenece. Los lugares celestiales, Él me dio vida, Él está sentado en esos lugares celestiales. Si Él es bendecido, yo soy bendecida. Bueno, y recuerden que Dios nos resucitó con Cristo, que es una pregunta que revisamos todos mucho. ¿Qué significa? Que Él nos dio vida juntamente con Cristo. Él nos dio vida juntamente con Cristo. Bueno, entonces, si usted hoy estamos, si otra vez vuelve la semana de Semana Santa, pero que recibamos nosotros y volvamos a recordar eso para saber qué voy a hacer. Porque hay varias cositas que vamos a mirar. Miremos Filemón 1:6. Para que la participación, aquí, mire lo que dice la palabra, en Filemón 1:6, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Porque yo puedo tener la verdad, yo puedo decir, sí, el Señor murió por todo, pero yo tengo que caminar en fe para todo eso. Porque si yo no camino en fe, si yo no proclamo la palabra, ¿qué pasa? ¿Verdad? Hay otra traducción que dice, para que su avance en la fe se haga efectivo por el reconocimiento de todos los beneficios que hay para nosotros en Cristo. O sea, aquí tomamos una cosa que es la fe.
pasa? Dice aquí, se dice que su fe se hace contagiosa a medida que camina a la luz de su redención en Cristo. Yo tengo la salvación, yo tengo el favor, que lo hemos repetido este año bastante, tengo la gracia de Dios. Eso es la redención. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que decirle al Señor gracias porque es por gracia. Él que me dio todo lo que me lo dio por gracia. Y poder entender cuando oramos que es maravilloso, ¿qué es? Es maravilloso vivir en Cristo. ¿Qué realmente nos dice Filemón? Dice que usted necesita reconocer todo lo bueno que está en usted. ¿Por quién? Por Cristo. Reconocer todo lo bueno que está en Cristo, ¿verdad? O sea, como hemos repetido también, Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Pero aquí vamos a poner una cosita. La fe debe tener una confesión para que funcione correctamente. Yo puedo saberme toda la palabra y puedo decir, no, es que yo eso sí, ¿para qué? Pero yo me la sé. Gloria a Dios. Pero usted, ¿qué tiene que hacer? Usted tiene que hablar la palabra. Porque esa es la fe. Entonces, cuando yo leo la palabra, que creo que me he dado cuenta por los comentarios que hemos hecho, que estamos muy juiciosos leyéndola. Porque cuando uno habla, entonces ya yo ya estoy allá y uno dice, ya voy más adelantadito, voy más atrasito. Entonces vamos bien. Pero aquí tenemos un muy buen ejemplo con David y Goliat. Porque David no dijo, güey, a ver, espere a ver cómo lo matamos, cómo hacemos. Nunca, y apunta tú en tus notas, nunca corras hacia tu gigante con la boca cerrada. Nunca corras hacia tu gigante con la boca cerrada. Entonces, miremos 1 Samuel 17:26. Recuerde que le acabo de decir, nunca corras hacia tu gigante con la boca cerrada. Gigantes todos tenemos diferentes, pero usted coja su promesa y vaya con la boca abierta y diga lo que tiene que decir. Entonces, habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Pero fíjese que aquí hay algo muy importante. ¿Por qué? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. ¿Qué está haciendo? Le estaba corriendo y diciendo la palabra. Él no estaba diciendo, aquí tengo la mejor metralleta. Él estaba corriendo. Vaya usted al versículo 45 de 1 Samuel 17. Entonces dijo David al filisteo. Recuerde que lo anterior no lo voy a leer, pero ustedes pueden leer todo el 17. ¿Qué pasaba? El filisteo lo estaba molestando y diciéndole, usted no puede, ¿sí? Usted, ¿cómo va a ser usted? Pero mire lo que dice. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Bueno, ¿qué le estaba haciendo? Corriendo, ¿qué? Hacia un gigante, pero con la boca, no con la boca cerrada, sino declarando la palabra, que es lo mismo
que yo tengo que hacer. Cuando estamos hablando de todo lo que el Señor nos dejó, de lo que somos, de todo lo que tenemos, yo tengo que correr y decir en la palabra qué es lo que dice. 46. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Fíjense, él corrió, él lo dijo y declaró lo que iba a pasar. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Que David hizo declaraciones audaces mientras corría hacia Goliat. Así que, ¿qué pasa? Usted debe reconocer quién es usted en Cristo para que su fe trabaje. ¿Quién soy en Cristo para que mi fe me trabaje? El versículo que yo creo que siempre repetimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso soy yo. Entonces, ¿qué pasa? Si eso soy yo, ¿qué pasa? Yo tengo ganada la batalla, ¿verdad? Fíjense que, por ejemplo, aquí encontramos en el Salmo 34:2. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Fíjese que si usted quiere realmente hacer declaraciones audaces, una de las declaraciones que uno puede es realmente en los salmos. Porque él estaba así, David estaba para allá, para acá, ¿y qué pasaba? Que él se dio a conocer al Señor y empezó a darle y a darle y a darle. Y él cometió errores como lo cometemos todos nosotros, pero él se dedicó a hacerlo. Usted debe reconocer continuamente quién es en Cristo. El amor del Señor lo tengo y debe reconocer, yo soy su amado, soy su consentido, y vuelvo y repito. Esto no es algo que ya usted de pronto ha reconocido, sino que es algo que usted está reconociendo. ¿Qué es esto? Esto se trata de un proceso continuo que uno tiene que estar declarando. ¿Por qué se insiste en la lectura de la palabra? Por eso. Porque cuando usted declara la palabra o la lee, usted dice, esto es lo que tengo, esto soy quien soy. Si usted ve el ejemplo que estamos poniendo de David, fíjese que él, ¿qué? Sabía que él tenía un Dios todopoderoso. Un Dios que, por ejemplo, ¿qué sabía él ahí? Que él tenía un Dios de imposibles. Que él tenía un Dios de imposibles. Y ese Dios de imposibles iba a ganar la batalla, ¿verdad? Que no se iba a quedar ahí. ¿Por qué? Porque él decía, porque de Jehová es la batalla y él me los entregará en nuestras manos o en mis manos. Pero esto hay que declararlo. Cada vez que usted vea la palabra, mire, no todos cuando leemos la palabra, yo le aseguro, cuando usted oye como hoy la palabra, hay palabra de la que el Señor me dio a mí que hablaba. De pronto usted no le va a hablar y no se preocupe. Pero va a haber otra que realmente usted la tiene. Y usted dice, esta es. Esta es realmente, esto es para mí. Y yo puedo ir y comentárselo a la otra persona y la otra persona dice, no.
Fíjense ustedes, por ejemplo, con la alabanza, si usted se pone, especialmente la persona que está parada aquí, y mira, para unas personas es totalmente la persona que está al frente, allá uno mirando al público, uno ve que está recibiendo. Hay otros que uno dice, no recibieron nadita, nadita, ¿verdad? O realmente esa palabra no era para ellos. ¿Qué pasa? También significa caminar y vivir a la luz de quién es usted en Cristo. Cuando yo declaro diariamente, cuando yo lo digo, ¿qué pasa? Significa caminar y vivir a la luz de quién es usted en Cristo. Cuando usted le dice la palabra que recibió en esa mañana o la recibe al anochecer, porque hay mucha gente que ora solamente en la noche, otras oran en la mañana, porque esa es relación personal con el Señor. Pero, por ejemplo, en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Entonces, yo estoy declarando la palabra. Yo estoy diciendo, esto es así. Vamos a mirar Filipenses 3, 13 y 14. Aquí ya vimos que lo que nosotros queremos entender en esta tarde es que Cristo murió por mí, resucitó. Cristo fue crucificado, fue muerto, resucitó y su ascensión. Todo fue por mí. Fíjense esas 4 palabras. Miren ustedes, todo lo hizo por mí. Porque Él murió para que yo, ¿qué? Para llevar todo lo que yo tenía. Resucitó para decir, cambió todo. ¿Mm? O sea, si usted va mirando todo lo que pasó, ¿qué pasó? El Señor hizo todo un trabajo para que usted hoy pueda realmente tener una vida en libertad. Y aquí en Filipenses 3, 13 y 14 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta. Este punto, seguro que usted dice, otra vez yo ya lo había leído, seguro que lo dice. Pero de pronto en el momento en que lo recibimos, uno leyó y dijo, bueno, muestre a ver, hermanos, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, sigo a la meta. Mire, estamos terminando un mes. Yo los vuelvo a retar a ustedes. Si no han empezado a leer, arranquen a leer. Ya es un trimestre. Pero que ustedes puedan estar en eso y decir, yo prosigo a la mitad, yo la voy a leer. ¿Por qué? Lo que más batalla hay en la lectura de la palabra. Y todas las tentaciones. Usted se sienta a leer la palabra, entonces el celular empieza a sonar, entonces usted tiene que parar. Mire, hágalo, porque cuando usted coja el hábito, ya vamos a tener. Y la lectura, ¿qué estoy diciéndole ahí? Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Porque vuelvo e insisto y seguiré insistiendo. Los días no van a cambiar, mis amores. Que vayamos a decir que mañana ya todo va a amanecer en Bogotá bien. Pero, o en el mundo de todos esos líos que hemos oído últimamente, ¿qué pasa? No va a cambiar. Porque no hay disposición a cambiar. No hay la búsqueda de Dios. Pero tú sí puedes. ¿Por qué? Porque tú tienes al Señor. Y porque hoy tú le dices, pues sí, papá, estos 3 meses estuve como flojón o flojona. Pero desde el lunes voy a empezar. No se ponga tareas súper largas, porque si usted tiene una tarea súper larga, se le volvió una carga. Entonces usted no va a disfrutar porque usted dice, es que yo dije que iba a leer 4 capítulos y alcancé a leer 1. Va a haber días
que los voy a leer, porque ¿sabe qué pasa? Cuando yo empiezo a orar por sabiduría y revelación, empiezo a entender. Mire, yo les aseguro, yo creo que todos nosotros ya le hemos leído por lo menos una vez. Ahora que la estamos otra vez leyendo, uno dice, y esto decía aquí. Esa es la revelación de lo que el Señor me quiere traer a mi vida. Entonces piense usted nuevamente y diga, bueno, pasó otra Semana Santa. En unos habremos pasado 60 semanas santas, otros 70 y 80, otros 15, pero piense, Padre, no más, no me voy a dar más, sino de aquí en adelante pasa el primer trimestre, pero voy a hacer el cambio. Porque yo les aseguro que en enero hicimos una promesa, en febrero hicimos otra, en marzo hicimos otra y aquí vamos. Bueno, fíjense que, ¿qué pasó? Hasta el apóstol Pablo, que ustedes saben, él era estricto. ¿Qué hacía? Él era así, cuadriculadito, porque cuando mataba a cristianos, acabó con todo lo que había. Después entra a estar y él conoce al Señor y él quería que todo el mundo conociera al Señor, que todo el mundo entendiera. Entonces, hasta el apóstol Pablo reconoció que todavía le faltaba alcanzar la meta del Señor para él. Imagínense con todo lo que él escribió, con todo lo que hizo, con todo lo que estamos leyendo, y uno dice, y a este le falta, hágase usted la pregunta, imagínense a mí o a uno de ustedes. ¿Qué decía él? Yo necesito conocer y reflejar plenamente a Jesús. Y si ustedes van mirando, él tuvo momentos en que se le enredó, pero al final, entre más lo conocía, que es cuando el Papa Roma, que ese es, por ejemplo, un ejemplo. Ustedes se imaginan, en el barco ahorita se me olvidó el número total, pero eran 200 y pico los que iban. Imagínense si en ese momento no conocía a Dios para uno pararse delante de 200 y pico y decir, ustedes no se preocupen, ninguno se va a morir. Uno de pronto manda una razoncita, ¿sí? Y dice, no, pues el Señor es el Dios de imposibles, yo creo que se van a salvar. Pero, ¿qué pasa? Ahí él tenía eso que habla, la sabiduría y ¿qué? Él tenía la sabiduría y la revelación. Y cuando viene esa revelación, le digo, ustedes tranquilos, todos vamos a llegar. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Debemos seguir hacia adelante teniendo en mente que estas 4 cositas, que siempre quedan cosas por aprender. Y yo le agregaría, teniendo en mente que siempre quedan más cosas por aprender y desaprender. Porque hay que desaprender. A veces uno a veces es muy olímpico en muchas cosas. Uno dice desaprender. Y entonces, ¿sabe qué dice? Es que me lo enseñaron mal. No, de pronto a usted se lo enseñaron bien, pero usted no estaba en el momento de la unción, en el momento de la revelación, en el momento de la sabiduría. ¿Y qué pasó? Yo dije, me enseñaron mal, no le enseñaron. Lo que pasa es que usted lo tiene que desaprender, porque ahorita llegó la revelación y ya sabe lo que tiene que hacer. Bueno, entonces, aprender, desaprender, rendirme a decir, esta es la verdad y la voy a expresar en la otra palabra. Y que cuando yo aprendo, desaprendo, me rindo y expreso, ¿qué voy a hacer? ¿Qué pasa? Voy a experimentar a Cristo en mi vida. Porque yo voy a decir, no, pues yo siempre decía amén. Fíjense usted que a veces la gente dice amén y uno dice, ¿por qué dijeron amén? Porque
No hay que regañarlo realmente, pero sí hay que hacer entender que de pronto lo que uno está compartiendo hay que volverlo a decir, porque la persona dijo amén y uno dice, pero esto no tiene amén. Pero yo tengo la revelación. Entonces, yo tengo que buscar una forma de decir, muestre a ver cómo voy a explicar. Bueno, vamos a Hebreos 13:6. De manera que podemos decir confiadamente. Acuérdese que nosotros ahora vamos a abrir la boca y vamos a abrirla hacia nuestro gigante. Cada uno tenemos un gigante diferente. Yo le puedo dar 20 versículos y usted me dice, hay ninguno. Pero usted ya es una persona que camina en el Señor y que lo que nos hemos propuesto nosotros es que todos los días vamos a madurar espiritualmente más. Para yo madurar espiritualmente más, tengo que tener la sabiduría y la revelación del Señor para decir, esto es. Bueno, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre. El Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Cuando yo lo leía, yo decía al hombre, ay, son los que no son creyentes. Ah, no, ahí ya estamos entendiendo una cosa. El Señor es mi ayudador y no temeré lo que puede hacer el hombre. Resulta que ¿quién nos comparte a nosotros? El hombre. El hombre abra la palabra. Entonces, ¿qué tiene usted que decir? No, eso no me convenció. Pero nosotros decimos, no, esto toca, no toca. Usted vuelve y lee, vuelve y escudriña, vuelve y busca y dice, esto es lo que yo quiero. Es un punto súper importante en la vida de nosotros. ¿Por qué? Porque en este momento hay mucha forma para oír la palabra y hay cosas que no son. Y yo le digo, hay cosas tan ricas, ojalá les haya pasado, que coge de pronto uno coge el celular y sale como realmente saben que uno oye prédicas y todo. Sale y de pronto usted la oye y dice, eso no es verdad. Gloria a Dios. ¿Por qué? ¿Usted qué? Usted ya tiene la revelación. Y entonces, y la sabiduría, usted dice, por ahí no es. ¿Qué tendríamos que decir nosotros? Yo soy quien Dios dice que soy. Yo soy quien Dios dice que soy. ¿Qué soy? El templo del Espíritu Santo. Así todo el mundo me dé todo el palo que quiera y me diga, no, usted qué, y usted no, y usted sí. Yo tengo lo que Dios dice que tengo. Yo tengo prosperidad, yo tengo bendición, yo tengo abundancia, yo tengo libertad. Yo tengo lo que Dios dice que tengo. Puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer. Puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer. ¿Qué pasa? Si yo empiezo a identificarme con Cristo, ¿qué voy a empezar a producir? Miren lo bonito. El sonido de la victoria. La prosperidad y la bendición. El sonido de la victoria, el sonido de la prosperidad y el sonido de la bendición. ¿Qué pasa? Yo me identifico contigo. Tú dices, tú hoy me estás diciendo, yo soy quien Dios dice que soy. Yo tengo lo que Dios dice que tengo. Yo puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer. ¿Qué tengo? La victoria, la prosperidad y la bendición. Yo tengo el sonido de la victoria, la prosperidad y la bendición. Gálatas 2:20. Ya para terminar, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si usted lo tomamos despacio, con Cristo estoy juntamente crucificado. Está mi pasado, ¿sí? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que yo ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo que, si usted me preguntara ahí, bueno, ya hay que, yo que subrayo, y se entregó a sí mismo por mí. Porque realmente, pues, uno, que el Señor se haya entregado por mí, yo creo que aquí ninguno podemos levantar la mano y decir, ah, no, yo sí, es que yo he sido tan perfecta. No, todos nosotros hemos tenido las embarradas. ¿Qué pasa? Pero Él se entregó a sí mismo por mí. Vivir la vida cristiana significa que dejamos a Jesucristo vivir en y a través de nosotros. Vivir la vida cristiana o vivir la vida como creyentes significa que dejamos a Jesucristo vivir en y a través de nosotros por fe. Uno lo lee y dice, ay, no está facilito. Vivir en, ¿cuántas veces nos han repetido eso? Creo que hay hasta un libro, creo que hay un libro que dice vivir, bueno, Jesucristo vivir en y a través de nosotros. Y yo le digo que si usted revisa, nos cuesta un poquito de trabajo, ¿verdad? Entonces, piense en esta tarde para terminar, qué es lo que yo quiero en este momento de decirle al Señor. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Que Cristo vive en mí y a través de mí. Y Señor, yo te voy a dejar vivir. Porque yo creo que yo lo arrincono, yo lo regaño, yo a rato le digo esto como que no está funcionando, todo eso. Pero pensemos en este momento en eso. Señor, gracias por esta tarde, gracias por este tiempo, tiempo de bendición y tiempo para glorificarte a ti. Señor, si hay algo que tú pones en esta tarde, es que aprendamos y desaprendamos cosas que no están trayendo bendición a nuestras vidas, Padre. Pero también, Señor, que nosotros podamos decir que vamos a dejar a Jesucristo vivir en y a través de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Por fe. Porque yo sé que si yo te dejo, Padre, que yo lo que de pronto repito todas las mañanas, yo quiero hacer la voluntad tuya, yo quiero estar en el centro de la voluntad tuya, papito, que yo lo pueda hacer, pero guiado por ti, porque tú me muestras el camino, porque tú conoces mis faltantes, Padre, y sabes, hoy te digo, necesito de ti, necesito de la ayuda tuya, necesito de la bendición tuya. Y gracias, Señor, porque yo te dejo vivir en y a través de mí por fe. Gracias, Señor. La alabanza y la gloria para ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.